y SCAC. Y ya. Corto de vista y SCAC. Sí, es la revista. Vale, Sí. perfecto. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Vale. Hola, soy Gemma Blasco, soy la directora y co-guionista de La Furia y estoy aquí en Avicine presentando la película con las chicas de Corto de Vista y SCAC, que va a ser una entrevista estupenda. Así que nada, que muchas gracias, chicas. A ti. Gracias a ti. Pues me parece una pregunta muy interesante, no me la suelen hacer. Y claro, trabajar en teatro, yo trabajé acompañando a algunas compañías de teatro, muy poquito tiempo y cuando estaba muy empezando, y en proyectos relativamente pequeños. Pero hice audiovisuales para teatro y eso me permitió también estar en el proceso creativo o sea, era un rol bastante guay, porque yo estaba en el proceso creativo, veía cómo ensayaban, entonces yo no estaba dirigiendo y desde fuera aprendí muchísimo de gente de ejercicios de teatro, ¿no? Y gente que había estudiado o que estaba muy formada en teatro y aprendí mucho de dirección de actores con esas compañías. Y luego aparte también me permitió acercarme al primer proyecto de largometraje que yo hice, que se llama El Zoo, que es un largometraje experimental o de no ficción, que hicimos en 4 días con improvisación con amigos y fue con una compañía de teatro y siguiéndoles, haciendo improvisaciones con ellos. Entonces, no estoy muy segura porque no lo he analizado de cómo me ha influenciado, pero seguro que en algo sí. Sobre todo lo que soy consciente es de que he aprendido mucho de dirección de actores trabajando con actores de teatro y con directores de teatro. Claro, yo lo que quería es que ella, o tenía claro que quería que ella tuviera una profesión artística o profesión, o que tuviera una expresión artística, ¿no? Pero podría haber sido poeta, podría haber sido cantante. Y decidí que fuera al teatro porque, bueno, en parte porque igual sí que yo estoy influenciada, ¿no? Por otros trabajos previos, pero también porque, o sea, creo que le iba muy bien en la película, porque al final una violación se queda en el cuerpo. Entonces yo creo que hay algo en el teatro de tener que usar para ser actriz tu voz y tu cuerpo que le sentaba muy bien a la peli. Entonces primero llegué como al teatro, a partir de ahí llegué a la tragedia, bueno, que me permitía como, pues, bueno, pues lo que es la tragedia, ¿no? Y me permitía, bueno, me gustaba ese sentido de lo fatídico, ¿no? De un final inevitablemente trágico, de cómo poder llevar un poco la catarsis a los personajes, hablar de problemas o de conflictos humanos realmente universales, profundos, oscuros, eh, violentos. O sea, creo que en ese sentido la mitología me servía mucho. Y entonces fue a través de ahí que también llegó a Medea, ¿no? O sea, primero llegué a la interpretación, luego llegó al teatro de tragedia griega y luego llegó a Medea. Y Medea es que es un personaje que, bueno, con toda la carga vengativa que tiene, nos iba muy bien para la peli, nos iba muy bien para que ella canalizara todo ese dolor. Y a mí lo que me interesa mucho de ese personaje es que lo que hace es reapropiarse de su dolor. Y dice, yo con mi dolor voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Em, entonces, bueno, esa fue la decisión y creo que le sirvió mucho a Ángela también para transitar muchas de las cosas que transita. Pues mira, Ángela y yo se da la circunstancia de que somos amigas desde el instituto y entonces como que siempre supe que lo haría ella, siempre escribí la peli para ella. Y de hecho la película está basada en una historia personal, no es mi historia, pero está basada en una historia personal. Y ella fue una de las amigas que a mí me acompañó en mi proceso. O sea, realmente, y yo le dije, algún día voy a hacer una peli de esto, quiero que la hagas tú. Y construimos la peli desde ahí. Y fue un placer porque también el hecho de ser tan amigas nos permitió ir muy a fondo y con muy poco miedo a equivocarnos. Y pues eso, con una extrema confianza de ir muy a fondo. Y luego además partiendo de la base de que ella es una excelente actriz. Entonces, bueno, por eso creo que pudimos hacer un trabajo tan visceral y tan de entraña, porque pudimos ir muy, muy a fondo. Y además, Ángela tiene una cosa increíble que es que se mueve muy bien entre la vulnerabilidad, ¿no? Y la visceralidad. Entonces, creo que encuentra el equilibrio de una forma muy fácil y que nos iba muy bien para la peli. Y luego Ana Torrent no la conocíamos de nada, ni la productora ni yo, y se leyó el guión, y decidió que lo quería hacer, y para mí fue una experiencia increíble trabajar con ella, una actriz con tanto peso, una cosa también casi mitológica, ¿no? O sea, para mí hay algo como también que tiene la propia secuencia de la peli, ¿no? Que es que casi que hay un relevo generacional interpretativo en la parte como metacinematográfica de la película, entre ella y Ángela, y luego hay un relevo en los propios personajes, ¿no? Y creo que, bueno, hay algo de cómo ella se sienta y coge las frases que yo me quedaba de piedra. Y fue una experiencia increíble trabajar con Ana Torrent también. Bueno, pues tuvo que ver mucho con la confianza que tenía con ella, ¿no? Y lo que hicimos, a mí me gusta mucho trabajar con improvisaciones, tanto si fuera amiga mía como si no, me gusta trabajar construyendo una relación de confianza
profunda, en la que se sienta que confiamos mucho la una en la otra y que vamos a hacer lo mejor para que el trabajo de la otra esté lo mejor posible, ¿no? Yo voy a poner mi trabajo de dirección al servicio para que tú brilles y tú vas a poner tu trabajo, para que tú brilles, para que eso rebote y haga la película, ¿no? Y tú vas a poner tu trabajo de interpretación al servicio de la película y con una confianza absoluta de que nos vamos a cuidar, ¿no? Y nos vamos a cuidar quiere decir que te puedes arriesgar, que si no estás bien yo no te voy a montar y que tú confíes en eso, ¿no? Y por tanto crear ese espacio de confianza, o al menos es lo que intento. Luego además había muchas secuencias que eran complicadas y bueno, obviamente había coordinación de intimidad. Luego había secuencias que eran complicadas emocionalmente y Ángela se cargó la película a la espalda y yo también, en un sentido de que a mí también la película me tocaba muy profundamente, ¿no? Entonces fue maravilloso porque ellas son maravillosas y fue un proceso increíble. Poder entrar un poco en ver sus dosieres, sus materiales, que me contara. En relación también yo ya estaba escribiendo la película, entonces ella podía leer el guión y entonces yo le contaba mis dudas en relación al proceso creativo también, ¿no? No solo a feedback de guión, sino mucho más allá, que es dudas de, vale, proceso creativo de localizaciones, ¿crees que si lo planteo de esta forma, tal? Y me ayudó mucho a encontrar mi propia manera de trabajar, ¿no? Ver la suya. Sí, era un elemento importante porque para mí eran dos maneras de gestionar ese dolor. Uno se reapropia del dolor de la otra y la otra lo ha vivido en su propia piel. Y sí que era importante porque creo que la película, en cierta forma, sí que entra en las cuestiones de género, ¿no? Y las cuestiones de los mandatos de género. Y para mí aquí sí que era importante, por ejemplo, que fuera un hermano y no una hermana, ¿no? Que es algo que me planteé durante el proceso de guión, que pudiera ser una hermana. Y me di cuenta de que no, quería que fuera un hermano. Obviamente hay un punto de generalizar en todo esto, pero creo que hay algo de abrir el melón de los mandatos de género y de cómo nos han enseñado que tú como hermano tienes que proteger a tu hermana y tú como hermana vas a ser protegida por tu hermano, ¿no? Y creo que hay algo de esto, que también está muy en las tragedias griegas, que, que me funcionaba muy desde el principio y yo quería que la película tuviera una carga violenta grande. Eso también lo quería, sí. Es una pregunta que siempre me cuesta mucho de responder, ¿no? Porque yo no puedo comparar con años atrás, ¿no? Sé lo que nos cuentan las compañeras, ¿no? Entonces yo creo que las compañeras que llevan más años trabajando, yo creo que ha sido imprescindible y sin ciertas compañeras, ¿no? Directoras que han abierto un camino increíble, no estaríamos subiendo muchas que estamos subiendo. Eso es muy importante. Estamos en un lugar más privilegiado que el que tuvieron ellas cuando empezaron. Están las cosas mejor, pero eso no nos puede eclipsar de que seguimos teniendo presupuestos más bajos, se sigue pensando que solo hacemos pelis intimistas. Y bueno, hay unos territorios como festivales, ciertos territorios que están apostando más por nosotras. Y empiezas a ver ya unas selecciones oficiales con casi 50-50 tal, pero hay otros patas de la industria, ¿no? En las que todavía esa representación no existe como debería existir, ¿no? Sobre todo una falta de presupuestos, o sea, una desigualdad en cuanto a los presupuestos muy grande. Y en cuanto a para qué géneros se nos confían, ¿no? ¿Qué películas se nos confían según el género que sean? Y yo también quiero poder hacer una película de acción y rodar desde un helicóptero, ¿sabes? Entonces, y creo que hay algo que, esto me lo decía una compañera, que, tío, también tenemos nuestro derecho a ser mediocres. O sea, hay un punto que es como, tenemos una presión de que o hacemos una película excelente o no haremos nunca más ninguna película, que yo no sé si esta lo tienen los directores, ¿sabes? Que para todos la industria es muy complicada y genera mucha presión y tienes que atinar para que sigan confiando en ti. Pero yo también quiero poder hacer una peli mala y que luego confíen en mí para otra, ¿sabes? Y creo que en ese sentido todavía estamos lejos de la paridad.